que hoy nos hemos cometido en nuestro país. Fidel Castro en el año 53, durante la famosa esos alegatos, la historia me sorberá, planteó que Cuba era dejaría de ser un sistema, un país que dejaría de ser un productor y un exportador para producir, es decir, ampliar su sistema, es decir, industrializar el país, que al final nos hemos convertido en un exportador de personas. Los médicos, por ejemplo, se plantea hoy día, los médicos salen del país para huir del propio. Ya en estos momentos, los que cumplen misiones en Venezuela, alrededor ya se plantean 1.500 personas, médicos o personas del sistema de salud pública, han salido de Venezuela y han buscado esto como una forma de evasión, es decir, el compromiso de los médicos, de la corrupción en el sistema de salud público cubano. Hemos sido testigos de las deficiencias tan grandes que hay en el sistema de salud pública cubano. En las prisiones cubanas es desastroso lo que ocurre en cuanto a esto. La masividad que a partir del año 82, 83, desde que se fundó, yo fui uno de los miembros del primer destacamento de ciencias médicas, la masividad en la medicina para convertir a Cuba en un sistema, es decir, de plantear y tratar de exportar al mundo, que Fidel Castro incluso lo dijo en la constitución del primer destacamento de ciencias médicas, que la intencionalidad es exportar médicos en el mundo, y que como evidentemente pasó a posteriori, ocurrió. Es decir, se ha vuelto Cuba un exportador de personas, no solamente médicos, sino de otros rubros de otras especialidades, tanto técnicas como profesorales, es decir, de pedagógicas, y que eso lo hacen, es decir, para explotar más a los médicos, a todas las personas en Cuba. Hoy por la mañana, en horas de la mañana, Arturito planteaba el problema de cómo van a ser, de que hay que demandar a la explotación que hay, sobre todo en todos los empleados, que en Cuba se le paga una moneda, y si simplemente el contratista recibe, le da un dinero a una bolsa de empleo, que es como se llama en Cuba, y que allí se le paga un tipo de moneda fuerte y se explota al trabajador. Eso pasa lo mismo con el sistema de salud público cubano. Al gobierno cubano recibe por cada médico exportado a cualquier parte del mundo entre $11,000 y $18,000 en moneda fuerte, y a los médicos entonces se les da un pequeño por ciento, como ocurre en todos los sectores de la economía cubana. Y entonces los médicos se van de decir, buscan esto como una vía de escapar de la cárcel que constituye hoy la isla de Cuba. Y entonces lo que hacen es hacer negocios, es decir, llevan contenedores de productos. Ya hoy se plantea, por ejemplo, que el negocio subterráneo de la bolsa negra de computación, de la computación, es decir, de la tecnología desde Venezuela y otros países latinoamericanos, se hace en Cuba por medio de algunos médicos. Es decir, los médicos resuelven laptops, tecnología de punta, que es mucho más barato, por ejemplo en Venezuela, en otros lugares, y entonces lo importan, lo llevan a Cuba para entonces de esta forma tratar de sobrevivir en el medio tan hostil en que vivimos los cubanos. Por otro lado, es decir, a medida que los médicos salen a cumplir las famosas misiones, ahora se dice colaboraciones médicas o de salud en el exterior, el sistema de salud pública cubano se continúa deteriorando más. Es hoy un desastre, por no decir una catástrofe, que es como debe decirse, porque efectivamente
no es como ellos todavía siguen pregonando, a pesar de los 20 años de fracaso, no solamente del sistema de salud pública, sino el de todo el sistema como tal. Las prisiones, fuimos testigos, que los que están y los que no están conocen por decir, la forma ¿cómo se llama?, tan cruel en que son tratadas las personas dentro de las prisiones. Los mismos médicos incompetentes que trabajan dentro de las prisiones, que además de ser los menos capacitados en el escalafón de cuando se gradúan, son los menos capacitados y son los que, es decir, los más malos son los que van a trabajar en el sistema penitenciario cubano. Y es realmente aberrante la forma en que maltratan a todos, por no decir, no desatienden a las personas que se encuentran en esas instituciones, y que violan todo las normas para el trato las normas mínimas para el trato de los prisioneros dentro no se cumplen en ninguna de sus estatutos que están estipulados por la ONU para el trato mínimo a los prisioneros en Cuba. Es simplemente no se cumplen en ninguna de sus. La corrupción es también instaurada en el sistema de salud cubano. Los médicos son capaces de pagarle a los funcionarios del sistema de salud pública para cumplir una misión, para que, por ejemplo, sean competentes o dar posibilidad de escapar de alguna forma del sistema tan. En cuanto a la tecnología, es decir, yo me quedé pasmado, es decir, yo estudié en el Hospital Militar Carlos J. Filmer, y cuando llegué aquí, para suerte o para método de comparación, fuimos llevados a hacernos los chequeos preliminares en el Hospital Militar de aquí. Aquello me impactó de tal manera que dije, no es posible. Los hospitales centrales, el militar el FINA en La Habana y el Comejuy aquí. Y aquello es un impacto, porque inclusive es decir, todo lo que usa el gobierno en plantear, de tratar de venderle no solamente sino al pueblo, porque ya yo creo que debe ser increíble, es decir, no creíble, inverosímil el problema de que el sistema de salud pública cubano siga siendo un paradigma de la revolución de la revolución, como ellos plantean que. Entonces, por eso, es decir, al irse los médicos a cumplir la misión, entonces este sistema de salud pública no es, ya en este momento, o hace muchos años, ya no es compatible con lo que debe ser un sistema de salud que sea que resuelva los problemas de salud del pueblo. Los hospitales en mal estado de higiene, falta de médicos, las consultas, hay que pagarle a los médicos, sí, supuestamente gratuito, pero para atención recibir algún tipo ¿cómo se llama?, de complementario, por ejemplo, una radiografía, una tomografía, hay que pagarle por fuera, es decir, por la izquierda a los médicos, a los técnicos de la salud, porque sinceramente por un salario de máximo de un especialista. Por ejemplo, el otro día en el PP, una muchacha le planteaba a ella, decía, le contaba, le relataba el que un médico, que es uno de los salarios más altos que hay en Cuba, especialista, cobra alrededor de 20 de pesos convertibles al cambio contra el dólar en Cuba. Y ella se quedaba, decía, no puede ser, las facciones de ella denotaban, se quedaba estupefacta, porque las brumacas que tiene el ser cubano para sobrevivir en el medio oeste, porque es inconcebible que un médico u otro profesional viva
entonces necesariamente tiene que hacer recibir entonces las prebendas por encima de su salario que dan los pacientes. Yo tuve en el año 92, 93, cuando yo me gradué en Urquiza, una zona rural cerca de Cienfuegos, pertenece al municipio de Abreus, que él puso en su puerta del consultorio: si no viene con traje, no venga. Es decir, no traje arroz, traje frijoles. Y eso denota la falta ya incluso de ¿cómo se llama?, del médico, la necesidad de resolver de algunas u otras formas ¿cómo se llama? Eso fue en 91-93. Hoy ha empeorado, es decir, en vez de mejorar, todo va en declive, y hoy es peor que hace 18 o 20 años atrás. Por otro lado, el problema de los derechos humanos en Cuba, que es creo que lo más vital, es decir, que sabemos y hay que tratar de descubrir, de que el mundo descubra, porque al final hemos vivido ¿cómo se llama?, tan herméticamente en esa isla prisión que es Cuba hoy, que hace 52 años, en la cual creo que si Cuba se pudiera estábamos por la mañana escuchando el problema de las leyes, del problema si en Cuba, por ejemplo, como en la República Checa, se pudiera los 30 artículos de derechos humanos se pudiera, yo creo que sería yo creo que sería lo fundamental. A partir de eso, de que en Cuba se sean capaces de respetar los 30 de Cuba, para nuestra desgracia, hace el año 48 fue Michael Sterling fue uno de los 40, que participó también en la redacción de la Constitución, pero que participó después, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fue el doctor Ernesto Díaz. Ernesto Díaz, que participó en la redacción, es decir, que fue uno de los pilares de la Constitución. Primero era el jefe de la delegación. Cuba aportó 2 juristas insignes de la Universidad de La Habana a la redacción de la Comisión, que participaran en la co-redacción de la Declaración Universal. Entonces, después de casi más de 60 años ya, Cuba, que fue uno de los países firmantes de la Constitución de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el 10 de diciembre del año 1948, yo creo que en Cuba estamos convencidos, todos sabemos que en Cuba ninguno de sus capítulos son respetados de ninguna forma, son todos los días pisoteados de una forma u otra, y el pueblo cubano sigue sufriendo durante 52 años, y hoy más que nunca sufre de los atropellos de esta tiranía. Yo a veces me pongo a pensar y tengo algún tipo de controversia sobre dictadura o tiranía. Yo creo que tiranía, yo creo que es la más fuerte de las expresiones que por no decir una palabrota, porque es lo que se ve es una palabrota el régimen, porque no es un gobierno, es un régimen totalitario y tiránico que abusa de nuestro pueblo, y que creo que ya está cercano ya en el tiempo el problema de que ya es el cesar todo tipo de ¿cómo se llama?, de respeto a los elementales derechos de los seres humanos en Cuba.